Sistema de ecuaciones diferenciales, entonces. Directamente nos vamos a ir al ejemplo. Nos pide lo siguiente: resolver la siguiente ecuación diferencial. La ecuación diferencial es segunda derivada de x respecto a t menos t por e a la t es igual a derivada respecto a x respecto a t. Y finalmente, menos primera derivada respecto a t de y. La primera ecuación. La segunda ecuación es segunda derivada de x respecto a t menos t por e a la menos t es igual a menos x menos 2y menos la derivada de y respecto a t. Ya. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. El sistema es de 2 por 2. Esta es nuestra primera ecuación. Y esta es nuestra segunda ecuación. Las variables dependientes y la variable independiente debemos observar. Acá tenemos entonces la derivada de x respecto a t, la segunda derivada. Y tenemos también la derivada de y respecto a t. La variable independiente va a ser la variable t. Y las variables dependientes van a ser estas dos variables, las variables x y la variable y, en ambas ecuaciones, ¿no? X y y son las variables dependientes y la variable t es la variable independiente. Al resolver este sistema de ecuaciones, lo que vamos a obtener son dos funciones. Una primera función, x, que va a depender de t, y otra función, y, que va a depender también de la variable t. Esto al resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, acá colocaremos la solución. Ya. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente, tenemos que reescribir el sistema de ecuaciones de la siguiente manera. En el primer miembro de cada ecuación, a las respectivas derivadas vamos a colocar. Este segunda derivada se mantiene entonces. Segunda derivada de x respecto a t. Esta derivada al otro miembro con signo cambiado. Lo mismo con esta otra derivada, con signo cambiado al otro miembro. Tendríamos entonces acá menos la derivada de x respecto a t. Y finalmente más la derivada de y respecto a t. Esto va a ser igual a
Esta expresión es la única que nos falta. T por E a la T, al otro miembro con signo cambiado. Esa es nuestra primera ecuación. Las variables dependientes y sus derivadas en el primer miembro. Y las funciones que son solamente de la variable t en el segundo miembro. Eso primero. Lo mismo para la segunda ecuación. Se mantiene derivada de x respecto a t. La variable dependiente x al otro miembro con signo cambiado, con positivo x. Lo mismo con la otra parte, ¿no? Con la otra variable dependiente. Derivada de y respecto a t con signo cambiado. Y finalmente positivo 2 veces y con signo cambiado. Y esta función solamente de t al otro miembro con signo cambiado, como t por e a la menos t. Un poco mejor ya está ordenado el sistema de ecuaciones. Siguen siendo, ¿no? Las ecuaciones 1 y 2. En un miembro, las variables dependientes y sus derivadas en ambas ecuaciones, y en el otro miembro, solamente las funciones que dependen de la variable t, ¿no? La variable independiente. Un poco mejor lo reescribiremos, pero ahora utilizaremos otra notación. Decimos entonces con d que va a representar la derivada respecto a t y d cuadrado que va a representar la segunda derivada respecto a t. En su forma diferencial vamos a reescribir. Acá entonces sería de la siguiente manera, ¿no? El sistema nos quedaría como sigue. Para la primera ecuación, d cuadrado menos d, eso aplicado a x, esta parte es segunda derivada de t respecto, perdón, segunda derivada de x respecto a t, menos la primera derivada de x respecto a t, esa parte, ¿no? En su forma de diferencial, reescrita, más la derivada respecto a t de la función y. Eso va a ser igual a t por e a la t. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación lo mismo, en su forma de diferenciales. Sería d cuadrado menos d cuadrado más 1. Eso aplicado a x. La parte de acá, ¿no? Segunda derivada de x respecto a t. Si lo distribuimos. Segunda derivada de x respecto a t. Más 1 multiplicado por x. Tenemos de acá. Y finalmente, más derivada respecto a t más 2. Eso aplicado a y igual a t por e a la menos t. Acá entonces está nuestro sistema de ecuaciones, reescrita de otra manera, en su forma de operador diferencial. Ecuación 1 y ecuación número 2. En acá vamos a trabajar entonces, en este sistema. Las incógnitas son respectivamente x y y. Y a esta parte de los diferenciales, perdón, de los operadores diferencial, a esa parte lo podemos tratar como si fueran coeficientes.
Lo podemos tratar al sistema como si fuera un sistema lineal de 2 por 2 y lo vamos a resolver así, como un sistema lineal de 2 por 2. Los respectivos coeficientes, las incógnitas son x y los términos independientes, que son funciones en este caso. Un sistema de 2 por 2. Entonces, decimos luego, resolviendo el sistema, lo haremos por la regla de Kramer, o método de Kramer. Álgebra 2 entonces, ¿no? Hay que recordar. X, la primera incógnita va a ser un determinante delta 1 dividido entre el determinante delta. Y Y va a ser el determinante delta 2 entre un determinante delta. Eso por Kramer, ¿no? De la primera ecuación podemos realizar lo siguiente, que delta vaya a multiplicar. Tendríamos entonces acá delta por X va a ser igual a delta 1. Delta por Y va a ser igual a delta 2. Denominaremos como la ecuación número 1 y la ecuación, perdón, la ecuación A y la ecuación B. Ya. Entonces obtendremos a estos determinantes, delta 1, delta y delta 2. Primeramente, el determinante delta. Es el determinante de los coeficientes. Los coeficientes del sistema de ecuaciones son estos, ¿no? Estos son los respectivos coeficientes. Entonces, el determinante va a ser d cuadrado menos d cuadrado más 1. D más 2. Determinante de 2 por 2. Resolvemos el determinante. Como es un determinante de 2 por 2, simplemente sería la multiplicación en diagonales, ¿no? Diagonal principal sería d cuadrado menos d multiplicado por d más 2. Esa es la multiplicación de la diagonal principal, menos la diagonal secundaria, d cuadrado más 1. Resolvemos el determinante. Un poco mejor lo operamos. Podemos hacer lo siguiente. Podemos distribuirlo, ¿no? De esta manera. Tendríamos d cubo más 2d cuadrado, d cubo más 2d cuadrado, menos d cuadrado, y finalmente menos 2d. Eso. Y luego menos, acá lo mismo, ¿no? Distribuimos. Menos d cubo. Y finalmente menos d. El determinante delta entonces va a ser igual a, simplificamos, d cubo con d cubo, términos semejantes. ¿Qué más?
2 menos 1 es d cuadrado simplemente, ¿no? Quedaría d cuadrado. Y finalmente, menos 2 menos 1 menos 3d. Ese sería nuestro determinante delta. D cuadrado menos 3d. Ya. Seguiremos entonces con el determinante delta 1. Va a ser igual al siguiente determinante. Ya. Delta 1 es para hallar a la incógnita x. Lo que vamos a hacer es que los coeficientes de x, que son d cuadrado menos d y d cuadrado más 1, estos coeficientes los vamos a reemplazar por el lado derecho del sistema. Esa columna, ¿no? Lo vamos a reemplazar por t e a la t, t e a la menos t. La otra columna se mantiene. D y D más 2 se mantiene. Resolvemos el determinante. Otra vez se trata de un determinante de 2 por 2. Simplemente sería la multiplicación en cruz, ¿no? Diagonal principal multiplicado por la diagonal secundaria. Delta 1 entonces va a ser como sigue. Ya. Acá, pero D representa una operación, representa la derivada respecto a T. Debemos siempre al lado derecho escribir de esta manera. Sería la diagonal principal, ¿no? Sería la multiplicación de estos dos en primer lugar. D más 2 multiplicado por T e a la T. Pero como D más 2 es una operación, un operador, debemos reescribir al lado derecho, perdón, al lado izquierdo. Ese D más 2 va a estar aplicado a T por E a la T. Diagonal principal. Y eso menos la diagonal secundaria. Esta diagonal. Como D es un operador, al lado izquierdo. Y va a ser aplicado a la función T por E a la menos T. Ese sería delta 1. Un poco mejor lo reescribimos. Delta 1 va a ser igual a... Acá entonces, D representa a la derivada respecto a T. Realizamos simplemente la operación. Necesitamos acá la derivada de esta función más 2 veces la función. Esa operación realizamos. Haremos eso. Derivada respecto a T de la función T por E a la T más 2 veces la función T por E a la T menos la derivada respecto a T de la función que es T por E a la menos T. Esta función. Realizamos las operaciones respectivas y eso va a ser el determinante delta 1.
Derivamos entonces. Primero derivado, que es 1, segundo sin derivar, e a la t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más 2 veces t por e a la t, se mantiene, y finalmente menos la derivada de ese producto. Regla del producto. El primero derivado es 1 multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, e a la menos t multiplicado por menos 1. Un poco mejor lo reescribimos. Delta 1 va a ser igual a e a la t, lo mantenemos, más 3 veces e a la t, ¿no? 3 veces t por e a la t. De estos dos términos semejantes, menos e a la menos t. Y acá menos t por e a la menos t. Eso, todo eso sería delta 1. No se pueden sumar ya más términos semejantes. E a la t, 13 t a la t, está bien. Negativo, e a la menos t, y negativo, positivo sería acá, ¿no? Menos con menos es más. T por e a la menos t. Ahora sí está bien. Ese es el determinante delta 1. Ya podemos hallar a x. Ahora hallaremos a delta 2. El determinante delta 2 entonces. A, B, que este sea D, la ecuación D. Que el determinante delta sea la ecuación C. Y finalmente, eso es todo, ¿no? Esta es la ecuación A, la ecuación B del sistema. Ya. Entonces, delta 2. Con delta 2 vamos a hallar a la incógnita X, a la incógnita Y. Delta 2, entonces. Los coeficientes de Y son respectivamente, ¿no? D y D más 2. Son estos dos, son esta columna. Esa columna lo vamos a reemplazar por el lado derecho del sistema de ecuaciones. Eso haremos. D cuadrado menos D y D cuadrado más 1 se mantiene. D cuadrado menos D, D más 1 se mantiene. La columna que va a cambiar es esta columna, ¿no? T a la T y T e a la menos T. Lo reemplazamos por el lado derecho, ¿no? Los coeficientes de Y. Otra vez, determinante de 2 por 2, simplemente, ¿no? Diagonales. Diagonal principal, como D es una operación, es un operador, va a ser D cuadrado menos D aplicado a T por E a la menos T. Esa es la diagonal principal. Eso menos la diagonal secundaria. La diagonal secundaria son D cuadrado más 1 aplicado a T por E a la T. Ahora acá recordamos siempre que D representa a la derivada respecto a T. Entonces lo que debemos hacer es hallar, ¿no? La segunda derivada respecto a T de esta función menos la primera derivada de esta función. Y eso tenemos que restarlo con la segunda derivada de la función más 1 multiplicado por la función sin derivar. Esa operación debemos hacer. Y ya. Cálculos auxiliares entonces haremos.
Hallaremos a la primera derivada respecto a t de la función t por e a la menos t. Y luego vamos a hallar a la segunda derivada para poder reemplazar. Regla del producto, entonces, aquí. Primero sin derivar, perdón, el primer derivado, la derivada de t es 1, multiplicado por el segundo sin derivar, e a la menos t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, e a la menos t multiplicado por menos 1. Esta es la primera derivada, e a la menos t por e a la menos t. Primera derivada. Hallaremos a la segunda derivada. A la segunda derivada de la función t por e a la menos t. Simplemente volvemos a derivar, ¿no? Volvemos a derivar esta expresión. E a la menos t, e a la menos t. Derivamos. Reglas de derivación. La derivada de e a la menos t directamente es negativo e a la menos t. Su derivada, ¿no? Menos la derivada de t por e a la menos t. Su derivada es justamente esto, ¿no? Justamente esto. Su derivada va a ser e a la menos t e a la menos t. Y esa sería la segunda derivada. Segunda derivada respecto a t. De la función t e a la menos t. Va a ser igual a, simplificamos un poco. Términos semejantes sumamos. Negativo e a la menos t, negativo e a la menos t, negativo 2 e a la menos t. Y finalmente positivo t por e a la menos t. Menos por menos es más, ¿no? Esa sería la segunda derivada. ¿Qué más necesitamos? La segunda derivada de la función ya lo tenemos, menos la primera derivada, también ya lo tenemos la primera derivada. Solamente nos queda en la otra parte la segunda derivada de esta función y más la función sin derivar, ¿no? Multiplicado por 1. Haremos entonces eso. Hallaremos la segunda derivada de t por e a la t. Comenzaremos con la primera derivada de la función t por e a la t. Primero derivado es 1, segundo sin derivar, e a la t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la primera derivada. Volveremos a derivar para hallar a la segunda derivada. Derivamos nuevamente entonces, ¿no? Esta función lo volvemos a derivar. E a la t, su derivada va a ser el mismo, e a la t, más derivamos este producto. Primero derivado es 1, segundo sin derivar, e a la t, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y esa es la segunda derivada. Términos semejantes, 2 veces e a la t, más t por e a la t. Eso sería entonces la segunda derivada de t por e a la t. Ya. Entonces, simplemente nos queda reemplazar, ¿no? Entonces, el determinante delta 2 va a ser igual a lo siguiente. Este determinante, ¿no? Todo esto. Lo copiaré.
Entonces, el determinante delta 2. Sí. Dime. El d más 1 no es la primera derivada nomás. ¿En acá dices? Sí. Ya, a ver. Si no es d más 1, que me equivoqué. A ver, uno más por si acaso. D cuadrado era. A ver, otra vez. Si d cuadrado es. Ahí. D cuadrado menos d cuadrado más 1, d más 2. Sí, d cuadrado era. Esta parte no afecta, ¿no? D más 2 se mantiene. No afecta acá a delta 1. Para nada afecta. Delta 1 se mantiene y acá sí sería, ¿no? D cuadrado más 1. D cuadrado más 1. Y sí, ¿no? Necesitamos la segunda derivada. Ya, haremos entonces eso. La segunda derivada de esa función. La segunda derivada de t e a la menos t. Aquí está, ¿no? Es negativo 2 e a la menos t más t por e a la menos t. Utilizaremos paréntesis. Eso menos la primera derivada de la función. La primera derivada de la función. Aquí está, ¿no? E a la menos t, negativo t, e a la menos t. E a la menos t y negativo t por e a la menos t. La primera derivada. Eso menos, utilizaremos corchetes. Haremos un poco de detalle de esta parte. Menos, entonces acá necesitamos a la segunda derivada de t por e a la t. La segunda derivada es, lo tenemos acá, 2 veces e a la t. Y finalmente más t por e a la t. Esa es la segunda derivada. Y finalmente, lo que nos queda, más 1 multiplicado por la función sin derivar. T por e a la t, ¿no? Simplemente t por e a la t. Eso entonces sería delta 2. Toda esa expresión. Términos semejantes intentaremos sumar. Negativo 2, negativo, ¿no? Negativo 3 sería e a la menos t. Positivo t acá, positivo t e a la menos t y positivo sería acá, ¿no? Distribuyendo el signo. Positivo t e a la menos t. Sería positivo 2 veces t e a la menos t. Solamente nos queda esta parte de acá. 12 a la t. No hay término semejante. Negativo entonces, ¿no? Negativo 2 e a la t. Sumamos t e a la t, t e a la t. 2 veces, ¿no? Con este menos se va a hacer negativo. Negativo 2 t por e a la t. Y este entonces sería nuestro determinante delta 2.
A, B, C, D, que sea la ecuación E. Ya podemos hallar entonces a X y a Y respectivamente. Primeramente hallaremos a X. Para X, entonces, en esta ecuación, en la ecuación A, delta y delta 1 no necesitamos. Delta 1 es la ecuación C, perdón, delta es la ecuación C. Y delta 1 es la ecuación D, ¿no? C y D en la ecuación A, entonces, C y D en la ecuación A. Copiaremos. Ya. Acá diremos entonces, la ecuación C y la ecuación D en la ecuación A. La ecuación A era delta multiplicado por X igual a delta 1. Ya conocemos a delta. Es D cuadrado menos 3D, creo que era. Eso multiplicado por X igual a delta 1. Delta 1 es esta expresión. Es E a la T más 3 veces T por E a la T menos E a la menos T más T por E a la menos T. Esa es la ecuación. De esa ecuación vamos a hallar a X. A ver, antes de continuar, 3T está bien, está bien, está bien. Ya, está bien. El determinante delta también nos fijaremos. D cuadrado menos 3D. Ese era siempre, me parece. Sí, ¿no? D cuadrado menos 3D. Eso entonces. De esta ecuación vamos a hallar a X. 1, 2, que sea la ecuación número 3. Pero si se pueden dar cuenta, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, porque d cuadrado representa la segunda derivada, ¿no? Esta parte de la izquierda representaría la segunda derivada de x respecto a t, menos 3 veces la derivada de x respecto a t. Todo eso igual a esta función, ¿no? Sería una ecuación diferencial lineal de segundo orden, además que está incompleta. De esa ecuación diferencial lineal vamos a hallar a la incógnita x. Acá diremos para hallar a x en función a t. Ya, entonces, en esta ecuación lineal, esto más anotaremos, es una EDO lineal, coeficientes constantes, no homogénea y de segundo orden respecto a x, ¿no? X es la variable dependiente, que es la variable independiente. Entonces, para esta ecuación diferencial, la solución general de esta ecuación va a ser una solución homogénea más una solución particular. Desde acá ya cae todo lo que hemos visto, ¿no? De ecuaciones lineales de orden superior. Solución homogénea más solución particular. Entonces, para la solución homogénea, para x sub h, necesitamos la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación 3.
Es la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a cero. Toda esta parte de acá vale cero, ¿no? La ecuación homogénea asociada. Y esa ecuación homogénea asociada tiene su respectivo polinomio característico. El polinomio característico va a ser m cuadrado más 3 veces, menos, ¿no? Menos 3 veces m. En vez de d, simplemente reemplazamos el valor de m, ¿no? Acá. Ese es el polinomio característico. Eso igualado a cero, ¿no? Polinomio característico. Hallamos las raíces del polinomio. Podemos factorizar m. Nos va a quedar m menos 3 igual a 0. De acá entonces una raíz es igual a 0 y una segunda raíz es igual a 3 positivo. X sub h entonces va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función de la primera raíz. Acá antes, ¿no? Las dos raíces son reales y distintas. Eso también es importante. Reales y distintas. Ya. Entonces, la función de la primera raíz, que le corresponde a la primera raíz, es e a la 0, ¿no? E a la 0 multiplicado por t, más una constante c sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Como ambas raíces son reales y son distintas, la función va a ser esta, ¿no? E a la 3t para la segunda raíz. E a la 0t es e a la 0 y e a la 0 vale 1. Ese es x sub h. Solamente nos falta hallar a la solución particular, a x sub p. Para x sub p entonces, ya, son una, dos, tres, cuatro funciones. Todas son distintas, ¿no? Son funciones exponenciales, pero su mayoría, y acá tenemos una función exponencial por un polinomio. Acá lo mismo, ¿no? Exponencial por el polinomio. El método más rápido para hallar la solución particular es métodos abreviados. En los demás métodos se tarda un poco más. Entonces, ese es el método que vamos a utilizar. Métodos abreviados. Tenemos entonces acá una función, que esta sea nuestra función R1, que esta sea la función R2, R3 y R4. Cuatro funciones distintas. La solución particular entonces va a ser igual a una solución particular 1 que va a corresponder a R1 más una solución particular 2, solución particular 3 y solución particular 4. XP1 le va a corresponder a R1, XP2 le va a corresponder a R2 y así sucesivamente. XP4 a R4. Entonces, comenzaremos con XP1. Va a ser igual a el operador inverso. El operador inverso, ¿no? Todo esto como si fuera al otro miembro a dividir, ¿no? Como operador inverso va a ir al otro miembro a dividir. D cuadrado menos 3D. Esto va a ser aplicado a la primera función, a la función R1, a E a la T, a E a la T.
Acá entonces, utilizamos métodos abreviados. Es el caso número 1. Ya. El caso 1 trataba de lo siguiente, ¿no? El operador inverso 1 sobre L de D aplicado a una función exponencial e a la AT. Simplemente entonces lo que hacíamos es, en vez de este operador D, reemplazábamos el número, ¿no? El valor de A. 1 sobre L de A sería acá. Ya no es una operación, ya no es un operador, simplemente es un número. Y eso multiplicado por E a la AT. Eso hacemos. XP1 entonces va a ser igual a... El valor de A para este caso es 1, ¿no? Simplemente este valor de 1 lo reemplazamos en vez de T. Tendríamos acá 1 al cuadrado menos 3 multiplicado por 1. Ya es un número. Eso multiplicado por E a la T. XP1 entonces va a ser igual a... ¿Cuánto es eso? Es 1 menos 3 es menos 2, ¿no? Menos 2 en el denominador por E a la T. Ese es XP1. En un recuadrito lo marcaré. ¿Cuál hallamos ahora? ¿A qué solución particular? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál es más sencillo? XP2, a ver, veremos. Para XP2 le va a corresponder esta función, ¿no? De R2. Polinomio multiplicado por función exponencial. Es un poco larguito, no es tan larguito, pero es un poquito más, ¿no? Acá tenemos lo mismo. Polinomio por función exponencial. Y acá tenemos solamente función exponencial. XP3 primeramente hallaremos. Con el signo tomado más, ¿no? XP3 entonces va a ser siguiente. El operador inverso 1 sobre D cuadrado menos 3D. Eso aplicado a nuestra función negativo E a la menos T. El signo más, ¿no? El signo más. Negativo E a la menos T. Eso va a ser XP3 entonces. Menos 1 como es una constante puede salir fuera de la operación. Y acá tendríamos lo siguiente. 1D cuadrado menos 3D aplicado a E a la menos T. Otra vez, métodos abreviados, caso 1. Simplemente entonces reemplazamos este valor, este número, en vez de D. La solución particular 3 va a ser igual a menos 1 se mantiene y reemplazamos. Tendríamos ahí menos 1 al cuadrado menos 3 multiplicado por menos 1. Ya no es una operación, sino es un número. Eso multiplicado por E a la menos T. Solución particular 3 menos 1 dividido entre menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 positivo, positivo 3, positivo 4 en el denominador por E a la menos T. XP3 entonces es menos 1 cuarto E a la menos T. Ya. Ahora hallaremos a los demás, a la solución particular 2 y a la solución particular 4. Solución particular 2 va a ser igual a
Nuestro operador inverso 1d cuadrado menos 3d. Eso aplicado a nuestra función R2, ¿no? R2, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? 3t e a la t. Haremos eso. 3t por e a la t. Esa operación realizaremos. Ya. Entonces, acá estamos en métodos abreviados, caso 4, me parece. Cuando se trata de lo siguiente, ¿no? Tenemos acá el operador inverso, 1 sobre L de D, aplicado a una función exponencial, e a la ax, multiplicado por una función cualquiera, un f de x. Para ese caso, entonces, la función exponencial puede salir de la operación. ¿Y qué es lo que va a pasar con el operador? Se va a dilatar, ¿no? En vez de d, reescribimos como d más a. Y eso aplicado a la función f de x. xp2 entonces va a ser igual a 3 es constante, puede salir fuera de la operación. E a la t también puede salir, ¿no? Con este métodos abreviados caso 4. La función exponencial sale. E a la t sale. ¿Qué es lo que va a pasar con el operador? Se va a dilatar. En vez de d, vamos a reescribir como d más a. D más este valor, ¿no? En nuestro caso sería 1 el valor. Reescribimos como d más 1. Eso al cuadrado menos 3 multiplicado por d más 1. Y eso aplicado a la función simplemente t, ¿no? Es lo que nos quedaría. Ya. Ahora solamente nos queda un poco reescribir acá el denominador. Un poco como cálculos auxiliares lo haremos. D más 1 al cuadrado. Eso va a ser el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos 3D y menos 3. Eso sería el denominador. Un poco mejor lo reescribimos. D cuadrado menos D quedaría. Términos semejantes. 2D menos 3D es negativo D. Y finalmente negativo 2. Negativo 2. XP2 entonces va a ser igual a 3 por E a la T. Y eso multiplicado por lo siguiente. Lo reescribimos en forma creciente como se trata de un polinomio. Menos 2, menos D y positivo D cuadrado. Eso aplicado a T. Métodos abreviados entonces. ¿Qué caso es este cuando se trata de un polinomio? Vamos a ver. Este es el caso número
¿Qué caso es? Caso 13. Caso 13. Lo que debemos realizar es la división de 1 dividido entre menos 2 menos d y positivo d cuadrado. Ya. Realizamos la división. Algún valor que multiplicado por menos 2 nos dé 1 positivo. Ese valor es negativo 1/2. La multiplicación de ambos va a ser 1 positivo. Realizamos la división. Menos por menos es más. Signo cambiado, menos. 2 por 1/2 es 1, ¿no? Simplemente 1. Menos por menos es más. Signo cambiado, menos. Y la multiplicación sería de medios, ¿no? De medios. Negativo de medios. La multiplicación de ambos. Continuamos. Menos por más es menos. Signo cambiado, más. Y la multiplicación de cuadrado sobre 2. Realizamos luego la suma. Estos dos se hacen 0 al sumar. Nos quedaría negativo de medios y positivo de cuadrado sobre 2. Ahora, acá, algún valor que multiplicado por negativo 2 nos dé negativo de medios. Ese valor es negativo d sobre 4. La multiplicación de estos dos nos va a dar negativo de medios. Y podemos seguir, ¿no? Con la multiplicación. Más por más es más, signo cambiado es menos. Acá esto, acá tendría que ser positivo. Ahora sí, la multiplicación de ambos, ¿no? Ahora sí, la multiplicación de ambos nos va a dar negativo de medios. Ahora sí. Y podemos continuar, ¿no? Menos por más es menos, signo cambiado es positivo. ¿Qué sería, no? Positivo de medios. Podemos continuar. Menos por más es menos, signo cambiado es más. Sería d cuadrado sobre 4. Y finalmente acá, positivo por positivo es positivo, signo cambiado negativo, d cubo sobre 4. Podemos continuar todavía, ¿no? Con la suma. Sumar estos dos se van a simplificar. Sumamos estos dos, sumamos, ¿no? Solamente nos interesa, acá todavía la suma continua. Es una suma infinita. Pero solamente nos interesa hasta que el grado de lo que hagamos sea igual a este grado, al grado del polinomio. Grado 1, grado 1. Solamente hasta ahí realizamos la división. XP2 entonces va a ser como sigue. 13 a la t se mantiene. Eso va a estar multiplicado por esa división, esa suma infinita, menos 1/2 más d cuartos. Y más, acá la suma continua, ¿no? Eso entonces va a estar aplicado a la función t. Esta división lo podemos reescribir como esta suma infinita, ¿no? Aplicado a t. Entonces acá simplemente recordamos, d es la derivada respecto a t.
Realizamos la operación. Solución particular 2 va a ser 3e a la t menos 1/2 multiplicado por t más 1/4 multiplicado por la primera derivada respecto a t, que es 1, ¿no? Se sobreentiende. Y más, acá seguramente va a existir un d cuadrado. La segunda derivada respecto a t va a ser 0, ¿no? Entonces acá va a ser 0 más 0 más 0 más 0 con ese d cuadrado. Por eso solamente nos interesa hasta esta parte, hasta que el grado de esta suma, de este cociente, sea igual al grado del polinomio. Eso entonces, ya que continúa, ¿no? Más 0 más 0 más 0 más 0 de todos los términos. Solución particular 2 va a ser igual a... ¿Qué va a ser igual? Ya. 13 a la t multiplicado por menos t medios más 1/4. Esa es la solución particular número 2. Solamente nos falta la solución particular 4, xp4. Y eso va a ser igual a nuestra operación inversa, 1 sobre d cuadrado menos 3d, aplicado a nuestra función R4. R4, entonces, estamos acá, ¿no? T por e a la menos t. Ya. T por e a la menos t. Otra vez entonces, métodos abreviados es el caso número 4. xp4 va a ser igual a lo siguiente. Esta función exponencial sale de nuestra operación. ¿Qué es lo que va a pasar con el operador? Se va a dilatar. En vez de d, vamos a reescribir d más el valor del exponente, ¿no? Que es menos 1. D menos 1 directamente, ¿no? Reescribimos. D menos 1 al cuadrado menos 3 multiplicado por D menos 1. Se dilata. Y eso multiplicado por nuestra función que queda, ¿no? La función polinomio de grado 1. xp4 entonces va a ser igual a e a la menos t multiplicado por cálculos auxiliares entonces. El denominador, trabajaremos un poco. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos 3d y menos 3. D cuadrado menos 5d y menos 2. Así, ¿no? Así lo podemos reescribir el denominador. Para aplicar directamente métodos abreviados en forma ascendente, menos 2, menos 5d y más d cuadrado. Ese operador inverso aplicado a t. Otra vez entonces acá se repite, ¿no? Bastante repetitivo es. Métodos abreviados, caso 3. Cuando se trata de un polinomio. Un polinomio. Realizamos la división. 1 entre el denominador
es el operador, menos 2, menos 5D y más D cuadrado. Entonces, acá vale menos un medio, ¿no? Menos un medio multiplicado por menos 2 es positivo 1. Menos por menos es menos, signo cambiado, perdón, menos por menos es más, ¿no? Signo cambiado menos. 2 por un medio es 1. Menos por menos es más, signo cambiado menos. 5 medios de la multiplicación. Menos por más es menos, signo cambiado más. D cuadrado sobre 2. Multiplicación. Realizamos la respectiva suma. Menos 5 medios de D más D cuadrado sobre 2. Continuamos entonces. Algún valor que multiplicado por Auxilio. menos 2, dime. Auxilio. No sería en los cálculos auxiliares del menos 3 de menos 1, ahí no sería más Más, ¿no? 3. Más 3, sí, 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 cierto, cierto. Gracias. Con el fito nomás ya estaría mal, ¿no? En el otro también, no, en el otro no, ¿no? En el otro es D más 1. En el otro no cambia nada. Ahí está bien. Entonces acá estaría mal, ¿no? Esta parte estaría mal, esto también. Sería positivo 4. D cuadrado menos 5D más 4. Ahora sí, esto es positivo 4. Luego lo demás se mantiene, ¿no? Este es positivo 4. Ahora sí. Un cuarto entonces acá. Un cuarto por 4 es 1 positivo. Signo cambiado menos 1. Menos por más es menos, signo cambiado positivo, ¿no? 5 cuartos de. Negativo D cuadrado sobre 4. Sumamos. Es decir, 0, 5 cuartos de menos D cuadrado sobre 4. Ah, está bien, está bien, está bien. Seguimos entonces con la división. Hasta que el grado de esta parte, hasta que este grado sea de igual grado que el polinomio. Grado 0, grado 1. Seguimos con la división. Acá tendríamos entonces positivo, ¿no? Positivo 5/16 de D. La multiplicación de 4 por 5/16 D nos da 5 cuartos D. Este 4 con este 16 se simplifica, ¿no? Denominador es 4. Continuamos la división. Podemos hacer, ¿no? Podemos hacer toda esta parte. Y acá la división continúa. Solamente nos interesa, pero este número, ¿no? Podemos continuar aquí todavía, ¿no? Con la división. Pero solamente nos importaba este número. Entonces ahí lo truncamos. La solución particular 4 va a ser igual a e a la menos t que se mantiene y multiplicado por esa división. Pero esa división lo podemos reescribir como esta suma infinita. Un cuarto más 5/16 de d y más sigue, ¿no? Sigue la suma.
que sigue la división. Todo eso aplicado a t. Aquí entonces solamente ya realizamos la respectiva operación. E a la menos t multiplicado por t cuartos sería, ¿no? T cuartos al distribuir más 5/16 multiplicado por la primera derivada de t. Su derivada es 1. Y acá existiría un d cuadrado, ¿no? Un d cubo, d cuarta, d quinta. La segunda derivada de t es 0. Tercera derivada es 0, ¿no? Todos esos valores, todos esos términos ya serían 0. xp4 entonces va a ser e a la menos t multiplicado por t cuartos más 5/16. Eso entonces sería xp4. Solamente ahora nos quedaría sumar, ¿no? Ya tenemos todas las soluciones particulares. Decimos acá entonces, finalmente, la solución general para x va a ser una solución homogénea más una solución particular. Y la solución particular es xp1 más xp2 más xp3 más xp4. Entonces la solución general para x va a ser c sub 1 más c sub 2 multiplicado por e a la 3t, creo que era, y más, a ver, veremos xh, aquí está, ¿no? C sub 1 más C sub 2 y a la 3t. Y XP, que es la suma, ¿no? Es la suma. XP1, XP2 y XP3, XP4. XP1 menos un medio E a la T. Entonces, acá sería menos un medio, ¿no? Menos un medio E a la T. Ese es XP1 más XP2. XP2 está por acá. 13 a la T menos T medios más un cuarto. 13 a la T menos T medios más un cuarto. Más XP3. XP3 también lo hemos hallado, es menos un cuarto E a la menos T. Menos un cuarto E a la menos T. Y finalmente más XP4. E a la menos T. T cuartos más 5/16. Y eso sería la solución general para X. Todo esto. E incluso podemos todavía, ¿no? Un poco términos semejantes. Sumar, reescribir. Un medio E a la T. 3/4 E a la T. Términos semejantes, ¿no? Podemos sumar todavía. Por el momento lo dejaremos así. Que sea esto la ecuación. ¿Qué ecuación es ahora? Pues unos romanos lo llamaremos. Ahora obtendremos la otra parte para la solución para Y. ¿Qué ecuación será? En un momento me voy a fijar. Esta era, no, pero delta por Y es igual a delta 2. Las ecuaciones, creo que eran la ecuación, a ver, vamos a ver.
Sistemas es largo siempre, ya. Este era entonces, ¿no? La ecuación B, la ecuación C necesitamos delta y delta 2. Delta 2 es la ecuación E. Y ya. La ecuación E entonces, esta ecuación. Diremos entonces de la ecuación C y la ecuación E en la ecuación B. La ecuación B era esta, ¿no? Delta por Y igual a delta 2. Delta, delta era D cuadrado menos 3D. Eso aplicado a Y igual a delta 2. Negativo 3 E a la menos T. Positivo 2T E a la menos T. Negativo 2 E a la T. Menos 2T E a la T. Eso es entonces. Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden. Coeficientes constantes y no homogéneo, ¿no? El término independiente es distinto de cero. Largo, ¿no? Larguito. Así es esto. Sistema de ecuaciones es largo. A ver, para la ecuación lineal para X será la ecuación 3, que sea la ecuación 4, entonces, la que vamos a resolver. La ecuación 4. Entonces, esto también va a ser una solución homogénea más una solución particular para Y sub h. Polinomio característico directamente, m cuadrado menos 3m. Es el mismo polinomio característico para X también, ¿no? Y acá entonces las raíces eran una primera raíz igual a 0 y una segunda raíz igual a positivo 3. Van a ser, pero esto, como es solución para Y, un M3 y un M4. Entonces, Y sub H va a ser igual a una constante C sub 3 multiplicado por la primera función, directamente, ¿no? Es 1. E a la 0x sería, ¿no? Perdón, E a la 0t. Las raíces ambas también son reales y distintas. Para la primera raíz, 0. Directamente 1, ¿no? Más C sub 4 multiplicado por la función de la segunda raíz, E a la 3t. Eso es entonces Y sub h. Similar a X sub h. Solamente que las constantes cambian, ¿no? C sub 3, C sub 4. En X sub h eran C sub 1 y C sub 2. Para X sub P, entonces, luego, perdón, para Y sub P, para la solución particular. Directamente, entonces, solución particular 1, que le va a corresponder a la primera función, a esta función. R2 a esta otra función. R3 y finalmente R4. Para la solución particular 1, el operador inverso, 1 sobre D cuadrado menos 3D. Eso ha aplicado la primera función, menos 3E a la menos T. Ya, acá no métodos abreviados. Directamente lo haremos esta vez, solución particular 1. Este es el métodos abreviados caso 1.
ese menos 3, que es una constante, sale de la operación. 1 sobre d cuadrado menos 3d aplicado a e a la menos t. Solución particular 1 va a ser igual a menos 3 multiplicado por función exponencial. Entonces, esta parte, este número que está multiplicado a t en el exponente, lo reemplazamos en vez de d. 1 sobre, acá tendríamos menos 1 al cuadrado, menos 3 multiplicado por menos 1. Se repite, ¿no? Métodos abreviados es bastante repetitivo. Ya es un número, ya no es una operación. Eso multiplicado por e a la menos t. Solución particular 1 va a ser igual a, tendríamos entonces acá, que tendríamos, a ver, 1 positivo, 3 positivo, 4 en el denominador. 4 en el denominador, menos 3 cuartos, entonces sería el número, ¿no? E a la menos t. Menos 3 sobre 4, ¿no? Este es YP1. Hallaremos a la solución particular 3, que también era sencillo de hallar, parece. 1 sobre d cuadrado menos 3d. Ha aplicado la función. Esta es la función, menos 2e a la t. Solución particular 3 va a ser igual a ese menos 2, entonces también puede salir fuera de la operación. Directamente lo haremos esta vez. Ya, métodos abreviados. Este valor de 1 que está en el exponente y está multiplicando a t, lo reemplazamos en vez de d. Tendríamos entonces acá 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y eso multiplicado por la función exponencial, e a la t. La solución particular 3 entonces va a ser igual a, acá sería menos 2 en el denominador, menos 2 numerador, 1 positivo, ¿no? Simplemente sería e a la t. Solución particular 3. Simplemente e a la t. Los otros dos, solución particular 2, el operador inverso, 1 sobre t cuadrado menos 3d. Eso aplicado a la función R2. A esta función, 2t e a la menos t. Acá entonces es métodos abreviados, ¿no? Métodos abreviados. Es el caso 4. No, perdón, caso 3, ¿no? Se trata de un polinomio. No, caso 4 en primer lugar, ¿no? Exponencial por un polinomio. Solución particular 2 entonces va a ser igual a que salga 2e a la menos t. Al salir la función exponencial, el operador se dilata. En vez de d, reescribimos como d más el valor que está en el exponente. D más menos 1 sería, ¿no? O directamente d menos 1. Al cuadrado menos 3 d más menos 1. O directamente d menos 1. Eso aplicado a t. Solución particular 2 va a ser igual a 2e a la menos t. Y esta parte de nuevo, ¿no? D menos 1 al cuadrado menos 3 multiplicado por d menos 1. Ya,
Acá entonces, lo que hemos hecho es cálculos auxiliares, ¿no? Hemos desarrollado un poco el denominador, lo hemos reescrito de otra manera y luego hemos realizado la división. Pero si pueden observar, es el mismo, ¿no? De menos uno al cuadrado menos 3 de menos uno. Lo que hemos hecho con x es lo mismo. Aquí está, ¿no? 1 de menos uno al cuadrado menos 3 de menos uno. Esta parte. Reescribiendo el denominador y realizando la respectiva división. Lo mismo. Entonces simplemente podemos reescribir ya la división ya realizada. Un cuarto más 5/16 de. Un cuarto más 5/16 de. Acá la división continúa, ¿no? Eso aplicado a t. Solución particular 2. 12 a la menos t. T cuartos más 5/16. Esa es la solución particular 2. Acá no era métodos abreviados. Caso 3. Reescribiendo el denominador y luego realizando la división. Finalmente, la solución particular 4. El operador inverso, 1 sobre d cuadrado menos d, menos 3d. Eso aplicado a nuestra función, la cuarta función. Menos 2t e a la t. Ya. Caso 4 entonces de métodos abreviados. Función exponencial puede salir de la operación. S menos 2 también puede salir, como es una constante. ¿Y qué va a pasar con el operador? Se va a dilatar. En vez de d, lo escribimos como d más 1, ¿no? D más el valor que está en el exponente. Menos 3 multiplicado por d más 1. Eso aplicado a t. Menos 12 a la t fuera de la operación, ¿no? Exponencial, se dilata el operador. Otra vez entonces acá, lo mismo tenemos, ¿no? Que en XP, para hallar a XP2 creo que era, menos 2 a la t, y eso multiplicado por d más 1 al cuadrado menos 3d más 1. Reescribimos el denominador y luego realizamos la división. Métodos abreviados. Haremos eso, pero directamente acá está, parece. Aquí está, ¿no? 1 sobre d más 1 al cuadrado menos 3d más 1. Parte de acá. Reescribiendo el denominador y luego realizando la división. Este denominador, esta división, podemos reescribirlo como esta suma infinita. Menos 1/2 más d cuartos. Menos 1/2 más d cuartos.
Eso aplicado a t. Aplicado a t, ¿no? Solamente nos queda ahora que la solución particular 4 va a ser menos 2e a la t multiplicado por menos t medios, realizando la operación y más un cuarto de la derivada de t, que es 1, ¿no? La derivada es 1, un cuarto sería. Esa es la solución particular 4. Entonces, luego, finalmente, la solución general para y va a ser una solución homogénea más una solución particular. Ya hemos hallado a ambos. Solución para y va a ser un c sub 3 más un c sub 4 e a la 3t más la solución particular yp1 más yp2 más yp3 más yp4, ¿no? Yp1 menos 3 cuartos e a la menos t. Menos 3 cuartos e a la menos t. Solución particular 2, el yp2. Aquí está. Positivo, ¿no? Positivo 2 e a la menos t. T cuartos más 5/16. Positivo 2 e a la menos t. T cuartos más 5/16. Solución particular 3. Aquí está. Es simplemente e a la t. Y finalmente la solución particular 4. Menos 2t por e a la t menos t medios más un cuarto. Y esta sería la solución general para y. Ya. Solamente entonces sería reescribir, ¿no? Solución para x y solución para y. Esta es la solución para x y la solución para y es la ecuación 2 romano, lo vamos a nombrar. Para x, c sub 1 más c sub 2 y a la 3t. A ver, acá un poco mejor lo reescribiremos. Ya. Negativo 3 medios, ¿no? Negativo 3 medios t por e a la t. T por e a la t. Y acá tenemos 3 cuartos, positivo e a la t. Negativo 1 medio e a la t. 3 cuartos menos 1 medio. ¿Eso cuánto es? 3 cuartos menos 1 medio, ¿no? Menos 1 medio. Un cuarto positivo. Positivo, un cuarto e a la t. 3 cuartos menos 1 medio. Está bien. Y acá sería positivo, un cuarto t por e a la menos t. Y términos semejantes. 5/16 e a la menos t menos un cuarto e a la menos t. 5/16 menos un cuarto. 1/16.
unos 16avos e a la menos t. Esa sería entonces la solución para x. Ya reescrito, ¿no? Ya operado toda esta parte de la solución particular. Ya operado, ¿no? Solamente nos queda la solución para y, operarlo un poco. C sub 3 más C sub 4 e a la 3t. Operándolo un poco, entonces. Primeramente podemos distribuir acá. Términos semejantes, luego sumar. Haremos un cuarto positivo t por e a la menos t. De acá, ¿no? Y acá tenemos 5 octavos. Distribuyéndolo. Este 2 con este 16, 8 en el denominador. 5 octavos positivo y negativo 3 cuartos. 5 octavos, negativo 3 cuartos. Negativo 1 octavo. Negativo 1 octavo multiplicado por e a la menos t más acá. Entonces, negativo 2 positivo, ¿no? Solamente nos quedaría, ¿por qué está acá t? Ya, acá esto está de más, ¿no? Me he equivocado aquí. Negativo 12 a la t menos t medios más un cuarto. Entonces acá sería distribuyéndolo, acá y acá. Positivo. Positivo t por e a la t. Distribuir. Y acá tenemos menos 2 por un cuarto es negativo un medio. E a la t. Positivo e a la t. La suma va a ser un medio. E a la t. Sería 1 menos un medio, ¿no? Al distribuirlo. Esto. Distribuyéndolo y luego sumándolo. Sería menos un medio más 1. Y eso es un medio. Esta entonces es la solución para y. Y esto entonces sería la solución general del sistema de ecuaciones. Bastantes cosas se repiten, solamente que es larguito, ¿no? Es bastante larguito. ¿Dudas, preguntas? Eso entonces. Solución para X y solución para Y. Esta parte de acá sería X sub P, X sub H. Esto sería Y sub H y esto sería Y sub P.
Ya. Aquí entonces quedaremos. Fecha para su examen Ok. final. Dime. ¿Podrías mostrar el sistema de ecuaciones? No, no he visto. El sistema, inicialmente el que nos daban en el enunciado era este, reescribiéndolo en su forma de operador diferencial, ¿no? Luego lo hemos reescrito de esta manera. Y luego lo hemos tratado como si fuera un sistema lineal simplemente. Las incógnitas X y, un sistema lineal. Y los coeficientes son los operadores, el término independiente Ya, de ya. cada ecuación. Eso, eso es. Ya. La fecha de su examen final, he leído en el grupo que todavía no hay, ¿no? Mm, ¿Qué fecha es la próxima? 27. Vamos a pasar la próxima todavía, hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde pasen con el ingeniero también. Sistema de ecuaciones nomás ya nos faltaba para terminar. Vamos a hacer más problemitas de sistemas y vamos a intentar, a ver, intenten conseguir exámenes pasados y pásenme también su examen del docente, el primero y el segundo. Eso se los voy a resolver. Pásenme, pero por favor. ¿Y la Laplace vamos a avanzar? Laplace, ¿podemos avanzar? Podemos dedicarnos las próximas clases a Laplace, si desean, ¿no? Sí, avanzaremos, ¿sabes? Ya avanzaremos entonces. Laplace. Ya. Pásenme, pero sus exámenes. ¿Qué entren en su examen? Pues, coméntenme. En el segundo, En el segundo. eh, aplicación, Ay, qué aplicación de macana. ecuaciones, ¿La aplicación de qué? temperatura, Qué macana. Ley de enfriamiento. Qué macana, ya. Ni modo. ¿Qué más entró? eh, homogéneas lineales, Ya. ecuaciones diferenciales homogéneas lineales y eso nomás. Es Worskiano más. Entonces, ¿El qué? Worskiano parece que es. Wanscriano. Sí, es más entonces. Ya. Ya. El Wronskiano. A ver. Ya.
El Wronskiano es el determinante, ¿no? Y1, Y2, Y3. Seguramente les daban 2 o 3 funciones en su examen. Y el Wronskiano era un determinante. Era este determinante. Y1, Y2, Y3, prima. Y1, Y2, Y3, 2 prima. Si fuera de 3, ¿no? De 3 funciones. De estas 3 funciones, su Wronskiano sería este determinante. Y básicamente es este, ¿no? En el método de variación de parámetros. El Wronskiano es este determinante delta. Y es necesario que este determinante delta sea distinto de 0 para que pueda existir, ¿no? Las funciones U1', U2'. Eso. Ya. Entonces ahí lo dejaremos nuestra clase. Transformadas de la plaza haremos. Próxima clase. Ya. Nos vemos. Intenten Ya, pasarme, por favor, su examen. ya listo, sí. Ya, ya. Nos vemos. Cualquier duda, pregunta también me la hacen nomás. Nos vemos.